Mis amados y respetables pastores, por favor, quiero que pasen acá conmigo para que levantemos un altar de oración. Igual que aquel día, reunidos los sacerdotes, en ese instante reunidos los pastores y toda la congregación. No solo fue la participación de sus líderes, sino de toda la congregación. Así es que, iglesia, mientras cada uno de nosotros oremos, no nos dejen orar solos. El pueblo estaba allí y la gloria del Señor descendió. El Señor descendió, porque el Señor habita en la alabanza de su pueblo. Pero también ha dicho: donde estén reunidos en mi nombre, Jesús dijo: yo estoy con ustedes. Yo sé que no hemos venido a pasear, yo sé que hemos venido para darle gracias al Señor. Y luego quiero que borren esa imagen que a veces es la imagen que traemos cada vez que nos venimos para reunirnos. Es una pobre imagen. A veces solamente venimos para dar, para recibir y no para dar. Quiero que entiendan que los principios, o uno de los principios básicos del reino de los cielos, es dar. Has venido para darle al Señor, para ofrecerle al Señor tu obediencia. Y también he dicho que debes confiar en Él, en depositarle tus debilidades, las áreas con las cuales todavía estás luchando. Por favor, ríndete al Señor, sacrifíquelas allá ante Él. Dile: Señor, no puedo más con esto, necesito tu ayuda. El Señor va a descender. Te encontrarás con Él. No diré peticiones especiales, pero voy a dejar que mis consiervos oren de acuerdo a la libertad que sienten en el Espíritu Santo. Así es que vamos a tener un tiempo de intercesión como iglesia. ¿Estamos? Iglesia, nos vamos a unir. Si tenés problemas de rodilla, bueno, entiendo que vas a estar sentado o sentada, pero si no, por favor, muévanse en estos asientos y se ponen de pie con nosotros y que estén en ese espíritu de adoración mientras la música suena. Deje que el corazón y el momento, el ambiente nos lleve a la presencia misma del Señor. Oh sí, Padre, os humillamos. Dejaré al pastor Jonathan con nosotros en primer lugar. Gloria a Dios. Vamos a orar. Levante sus manos al cielo. Pidámosle a Jesús que renueve nuestro corazón, nuestros pensamientos esta tarde. ¿Qué tal si le decimos al Señor: quiero más de ti, te necesito tu presencia, tu comunión, tu fortaleza en mi corazón? Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor. Sí, Padre. Hoy quiero menguar, estás tú. Queremos rendirte lo que somos, Señor. Mira nuestra vida hoy. Sabemos que necesitamos más de ti. Sabemos, Señor, que muchas veces nos alejamos de la intimidad contigo. Sabemos, Señor, que si tan solo perseverásemos un poquito más en tu presencia, nuestras vidas serían muy diferentes y muchas cosas serían diferentes en nuestras vidas.
Pero en esta noche, Dios, en este año más que le permites a esta iglesia caminar y seguir avanzando en la labor que le has encomendado, queremos rendirnos a ti. Queremos darte nuestros corazones una vez más. Queremos pedirte perdón. Queremos, Señor, que renueves nuestra intimidad contigo una vez más, Señor. Que nos ayudes a entrar en el lugar santísimo de tu presencia y ser sanados, ser restaurados, ser fortalecidos con poder en nuestro hombre interior por tu Espíritu Santo, Padre. Tócanos, renuévanos en esta hora, Padre, que podamos ser nuevamente despertados, nuevamente fortalecidos, nuevamente motivados a caminar delante de tu presencia, Señor, a adorarte, a invocar tu nombre en todo tiempo, en todo lugar, por la sangre preciosa de Jesús. Por tu sangre preciosa, Padre, nos humillamos y también te pedimos perdón. Te pedimos perdón, Señor, porque es en tu presencia que verdaderamente podemos vivir y caminar como tú esperas que lo hagamos, Señor. En el nombre maravilloso de Jesucristo. Nos rendimos ante ti, Señor. Nos humillamos delante de tu presencia. Para que crezcas tú. Rendimos todo lo que somos, Señor. Todo nuestro ser. Todo nuestro ser, Señor, lo rendimos esta noche a ti, oh Rey del cielo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Todo nuestro ser, Señor, lo rendimos a ti. Padre de gloria, Dios todopoderoso, hoy nos humillamos delante de tu presencia, Señor. Hoy venimos y reconocemos, Dios amado, tu misericordia y tu bondad para con nosotros, oh Rey. Gracias, Dios, por darnos el privilegio de adorarte. Gracias por darnos el privilegio, Dios, de reunirnos para, Dios, celebrar fiesta a ti esta noche. Queremos bendecir tu nombre, queremos honrarte, Dios. Hay gratitud en nuestros corazones, oh Dios, por lo que has hecho, lo que estás haciendo y lo que harás en medio de nuestras vidas, oh Rey del cielo. Padre de gloria, venimos delante de tu presencia, Señor, con acciones de gracia. Venimos delante de tu presencia, Señor, reconociendo tu poder, tu autoridad sobre nosotros. Gracias, Señor, queremos darte por la vida de esta congregación, Señor. Gracias por la Iglesia Comunión Cristiana Garífuna. Oramos, Dios amado, para que tus planes, tus propósitos y tus sueños se cumplan en medio de ellos, Señor. Gracias te damos, Jesús. Bendito sea tu nombre, Señor. Oh, te honramos. Alzamos nuestras manos en señal de rendición. Alzamos nuestras manos en señal de gratitud. Glorifícate, Señor. Todos juntos quebranta mi corazón. Oh, glorioso Dios, te damos gracias. Te damos gracias. Te damos gracias por tu presencia. Te damos gracias, Dios, porque tú estás aquí. Tú estás aquí. Tú estás aquí. Gracias, oh Dios. Gracias porque yo sé, Dios Santo, que en esta noche que vas a derramar tu presencia en este lugar. En este lugar se está derramando tu presencia. Se está derramando tu presencia, Dios, porque tú estás aquí. Tú estás aquí. Tú estás aquí. Llena, Dios Santo. Llena, Espíritu Santo. Llena este lugar, oh Dios Santo, en el nombre de Jesús. Oh, Espíritu Santo.
Kabafuti Mureme. Oh, Sereme Wamuti Nuguchi. Luago Lubafu Bani Sipiri Wagana Wanuguchi. Oh, Nuguchi Nadagi Mebate Nuguchi. Tina Beligli Sina Bureme. Lida Lubagari Wugari Nuguchi. Lida Lubagari Grige Nuguchi. Subudi Wamuti Teke Megi Wababungi Baba. Megi Watibu Bureme. Oh, Nuguchi. Kabasau Masibo di Boedige. Kabasau Masilo di Grige Boedige Bunuguchi. Bugegi Buingi Nuguchi. Bugegi Suntiga Bafo. Oh, Nuguchi, Aria Baya Sule, Megi Abuba y Lida Plazule Cunyole Nuguchi. Ay, Señor. Sí, Señor. Venimos clamándote esta noche, Señor. Venimos pidiendo tu presencia, Dios de la gloria. Reconociendo que tú eres el Dios poderoso. Reconociendo que tú eres el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacobo. Ese es el Dios que nosotros estamos clamando esta noche, Padre. Abre la ventana de tu cielo, Padre, derrame bendiciones sobre tu pueblo, Dios amado. Ese es el momento para nosotros, la raza garífuna, Padre. Derrame tu poder sobre cada uno de nosotros, Señor. Sobre todo, Padre, Señor, te pido en el nombre de Cristo Jesús que no use, Padre, que no use para tu gloria, Dios amado. Me humillo ante tu presencia esta noche, Padre. Padre, no soy merecedor de ti, Padre, pero sabemos, Padre, que por tu amor y tu misericordia, Dios mío, estamos esta noche clamándote, Padre. Estamos suplicándote, Dios mío, por tu gran amor, Padre. Aleluya. Gloria te damos, Padre, Dios mío. Gracias, Padre. Señor, te damos gracias en esta noche, Señor. No tenemos cómo poder agradecerte, Señor. Estamos aquí, Señor, no porque merecemos, Padre, porque estamos bajo la gracia, Señor. Te queremos, Señor. Bendiga esta iglesia, Señor. Cada hermana, cada hermano que esté en este lugar, Padre, derrama tu bendición en esta noche, Señor. Manda tu Espíritu Santo, Señor, porque sin tu Espíritu Santo no somos nada, Padre. Tú eres grande y poderoso, Señor. Aún nosotros siendo pecadores, Padre, moriste en la cruz por cada uno de nosotros, Señor. Por eso te damos gracias en esta noche, Señor. No tenemos cómo pagarle, Padre, por lo que hiciste en la cruz, por nosotros, por cada uno de nosotros, Señor. Bendiga a cada hermana, cada hermano que esté en este lugar. Quizás está enfermo físicamente o emocionalmente, espiritualmente, Padre. Sentimos tu presencia en este lugar, Padre. Tú rompes cadena. Tú eres Dios de posible, no de imposible, Señor. Te adoramos en esta noche, Señor. Estamos gozando delante de ti, Padre Santo. Ya estás en el camino, Padre. Tú ya vienes a llevar a tus escogidos, Padre. ¿Quién irá contigo, Señor? Estamos aquí todavía tambaleando como niños, Padre. Pero ayúdenos, Señor, salir adelante a hacer tu voluntad. No somos dignos de estar aquí, Padre, pero tú nos amas. Cada momento, cada instante, cada segundo, Padre, amas a tus hijos, Señor. Oh, sí, Señor. Gracias. Te adoramos. Te glorificamos. Gracias, Señor. Y ahí permaneceré a los pies de Cristo. No hay lugar más grande.